Bueno, aunque parezca duro, estoy feliz, estoy con los mejores. Estoy con los mejores y gracias, gracias. Bueno, vamos a pasar a la última y como dicen los ingleses, but not the least, la última conferencia a cargo de una gran empresa, Schneider Electric. Y bueno, con un tema, como apuntaba el moderador, que siempre hay que darle la razón, Israel, edificios prosumidores en la transición energética. Por favor, gracias. José María Palanca, vas a terminar con un tema candente. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, ya sé que es la última y bueno, pues espero que les sea interesante. Nada, mi nombre es José María Palanca, soy responsable de grandes cuentas en Schneider Electric. Para quien no lo conozca, Schneider Electric es una multinacional fabricante de material eléctrico y líder en la gestión energética, sostenibilidad y en la digitalización, que como hemos visto, la verdad es que son las tres palabras clave que se han visto en todas las charlas. A ver, el motivo de estar aquí, me voy a redundar un poquito, pero el mayor reto global al que nos enfrentamos es la emergencia climática. Y esta frase parece sencilla, conseguirlo es responsabilidad de todos. ¿Qué significa? O sea, no significa yo soy sostenible, me pongo una pegatina y estoy de acuerdo con todo, no. O sea, conseguirlo es responsabilidad de todos implica hacer las cosas de otra manera a como las estamos haciendo ahora, implica también una inversión económica, ¿vale? Es muy trascendente. Hay algo que es obvio, el mundo es cada vez más eléctrico, ya lo hemos estado viendo. Yo aquí ponía el ejemplo de que se va a aumentar la demanda del vehículo eléctrico en un 30%, por el tema de la desertización, motivado por el cambio climático. Se prevé que va a haber un aumento de más de 5.000 teravatios de electricidad demandados por la parte de climatización. Se ha comentado antes, movilidad es algo muy importante, esa movilidad de autobuses, de vehículos, etcétera, al final necesita una carga eléctrica. Es decir, necesitamos mucha más electricidad de la que se genera hoy en día. Entonces, ahora mismo no es sostenible con las fuentes de generación que tenemos actuales, ¿vale? Las fuentes de generación, que son todas las que conocemos, ¿vale? Tanto la hidráulica, la térmica, etcétera, no va a ser suficiente. Y por otro lado, cada vez demandamos más la disponibilidad de esa energía. Queremos garantizar la continuidad de servicio. Es decir, si todo va a ser mucho más eléctrico, necesito que la red sea mucho más estable. Y como se ha comentado antes y como luego veremos con el tema de las microredes, la digitalización es fundamental. Es decir, yo creo que estamos en el momento de poder atacar, porque tenemos los medios, ¿vale?, para poder digitalizar toda esa infraestructura que vamos a tener que hacer. Centrándonos un poco en el tema de los edificios, cuando hablo de edificios y las ciudades, pues evidentemente hablo tanto de nuestras viviendas como hablo de edificios terciarios, como se ha comentado aquí. Hay edificios altamente energéticos, como puedan ser los hospitales, los hoteles, etcétera. Pues según los datos de la Comisión Europea, suponen el 40%, creo que también se han dado cifras similares antes, el 40% del consumo energético, eso es mucho, ¿vale? Ante esto, la Unión Europea, ¿qué ha hecho? Dice, bueno, pues nos hemos marcado unos objetivos de descarbonización y la única manera de conseguirlos es poner una serie de obligaciones, de decretos, de normas, para que esos edificios aumenten su eficiencia energética. Vale, antes hemos visto, a ver, para aumentar la eficiencia energética no solamente hay que atacar el consumo eléctrico, hemos visto que hay todo tipo de soluciones, pues de ahorro de calefacción, etcétera, etcétera, pero al final todos los edificios necesitan electricidad. Por lo tanto, para llegar a ser un edificio de consumo de energía casi nulo, ¿qué han hecho? Obligar, aparte de aumentar la eficiencia energética, a incorporar fuentes de energía renovables. Por otro lado, y esto el compañero de Iberdrola aquí me puede dar la razón, ¿vale? Aquí tenemos representado la cadena de distribución que todo el mundo conoce de la energía eléctrica. Generación centralizada, ya sea hidroeléctrica,
ya sea pues, nuclear, térmica y, evidentemente, ahora cada vez más hay fuentes de generación de energía renovable. Hay un transporte, hay una distribución y al final estamos los consumidores. Nosotros nos vemos como consumidores en nuestro edificio, o sea, al final lo único que hacemos es enchufar aparatos, el hospital consume electricidad, es decir, somos solamente consumidores. Como comentaba al principio, tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Y aquí entra un cambio bastante importante. Nos aparece, por un lado, o sea, la generación centralizada va a seguir existiendo y, de hecho, cada vez va a aumentar más. Va a haber un transporte, pero tenemos ya que intercalar una generación descentralizada. Esa generación descentralizada, yo a veces pongo el ejemplo de que quiero coger mi coche y desde Valencia irme a Francia, el vehículo es eléctrico y evidentemente quiero hacer, lo que no quiero es estar 8 horas de carga en cada sitio, en cada gasolinera y que al final tarde en llegar a Francia una semana. ¿Vale? ¿Qué supone eso? Eso supone que necesito una infraestructura de electrolineras, que será, empiezo a decir ya nombres y palabras raros, electrolineras en las que yo quiero que en media horita, mientras me tomo un café, poder cargar el coche. Y no vaya a ser solamente un coche, sino, perdón, que van a ser muchos a la vez. ¿Esto qué implica? Una alta demanda de energía en zonas donde ahora mismo no es posible llevar tanta capacidad de carga. Para ello, ¿qué es necesario? Esta generación descentralizada. Imaginaros, entre Valencia y Madrid, pues por ahí por Cuenca, ponemos un parque de lo que sea, eólico, fotovoltaico, una generación de energía renovable que aporte a la red. Y cada X kilómetros otra, y otra, y otra, y otra. Es decir, la forma en la que generamos la electricidad tiene que cambiar. Y cada vez que hay más fuentes de generación, es más complicado el gestionarlo. Y ahí es hiperimportante que esté todo, como se ha comentado antes, conectado y digitalizado. Cuando ya llegamos a lo que es la ciudad, y entra un poco la palabra que creo que Israel se refería antes, como veis en la parte de arriba, nosotros somos meramente consumidores, somos elementos pasivos. Tenemos que reconvertirnos a ser prosumidor. ¿Qué es un prosumidor o qué es un edificio prosumidor? Un edificio que es capaz, aparte de consumir, de producir. Es decir, las ciudades que están llenas de edificios, edificios terciarios, altamente energéticos, deben de aportar energía a la red y contribuir a la alta demanda que es la que se nos viene encima, como hemos visto al principio. De ahí viene la palabra prosumidor. Y como he dicho antes, repito, para lograr este objetivo tiene que haber un cambio radical y es necesario que sean unos sistemas completamente digitalizados. Por ponerlo un poquito fácil, siempre se ha hablado, ¿no? Pues yo en mi finca, en mi zona residencial, en el hospital, yo ya tengo puesto el autoconsumo. Yo ya autoconsumo, ya soy sostenible. A ver, en primer lugar, como podemos ver en esta foto y también se ha comentado antes, pues ya hay unos edificios existentes donde tengo un tejado que es el que hay y ahí puedo poner una cantidad de placas solares que me van a dar X energía. Como vemos en la foto de la izquierda, y he comentado, tiene que haber un cambio radical incluso a la hora de hacer nuevos proyectos de edificios. Es decir, tengo que pensar ya en cómo optimizar la superficie para intentar generar más electricidad. Dotándolo de solar fotovoltaica, también eólica. Y luego en el tema térmico, como se ha comentado, sí que está más enfocado a autoconsumo, es decir, a paliar la demanda que yo tengo energética, ¿vale? Pero si lo que quiero también es apoyar a la red eléctrica, tengo que producir. De esa manera es la única forma de conseguir los objetivos que se han marcado, que es aumentar la eficiencia energética, como se ha dicho antes también, lo que más consume en una vivienda, más ahora, o por lo menos en el tema económico, con lo que nos han subido el gas y nos han subido la electricidad, sobre todo donde lo notamos es en la calefacción y en el aire acondicionado. Vale, eso hay formas de paliarlo y tener más eficiencia. Pero al final, cada vez todo es más eléctrico, yo necesito
consumir electricidad cada vez más y necesito o me interesa poder aportar energía a la red. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la evolución de ese autoconsumo que ya todos lo tenemos interiorizado? La evolución del autoconsumo se llama microgrid. En español, la microred. O sea, al final, como se ha comentado, un edificio va a ser una mini ciudad. Voy a tener que gestionar, producir y ser mi propia red. Eso es la microgrid. ¿En qué consiste? Vale, hasta ahora hemos visto que el autoconsumo, yo tengo una fuente de generación, como pueda ser la eólica, la solar, etc. En la microgrid aparecen otros actores que son muy importantes, y es el almacenamiento. El almacenamiento de esa energía para yo disponer de la misma cuando me interese. El otro día salió en Antena 3, creo que fue, bueno, no sé si puede decir aquí cadenas, en la que sea, se comentó de, a ver, la solar está muy bien en las grandes fuentes de generación, pero claro, tendríamos que tener hipermegabaterías para poder suministrarlo por la noche, porque por la noche también hace falta esa energía. Y la verdad es que dijeron una gran verdad. Yo siempre pongo el ejemplo un poco como los radiotelescopios. O sea, los radiotelescopios, creo que hay uno que es gigantesco de no sé cuántos metros, y luego se dieron cuenta que se podía obtener el mismo resultado teniendo 200 mini radiotelescopios apuntando hacia el mismo sitio. Es decir, la unión del almacenamiento de muchos puede suplir un hipermega almacenamiento de una fuente, de una generación centralizada. Y esa es un poco la idea. Y luego aparecen las cargas flexibles. También estamos acostumbrados a que simplemente consumo, enchufo y no regulo nada. Entonces, la carga flexible manejada por la microgrid, ¿qué va a hacer? Cuando yo al final me ponga unos objetivos de demanda, de máximo de demanda del edificio, el sistema lo que va a poder hacer es reducirme esas cargas, como veremos más adelante, para llegar a esos objetivos. ¿Vale? Además, todo esto se optimiza estando conectado a los precios de mercado. Evidentemente, está la sostenibilidad y está la economía. Entonces, lo que tengo que mirar también es cuándo me interesa hacer ciertas cosas, mirando el precio de la electricidad. También tengo que ser predictivo. ¿Voy a disponer de esas energías renovables que tengo en mi edificio? Como se comentaba antes, aquí hemos tenido ahora una semana desde Fallas, todo nublado, pues la verdad es que todo esto se nos va al traste. Pero en un país como España, la verdad es que lo normal es tener mucho sol. Pero aún así, yo tengo que saber con qué voy a contar de participación de mi energía renovable para luego hacer los algoritmos necesarios para optimizar la gestión de mi energía. Y por último, marcarnos unos objetivos. Es decir, a ver, yo quiero que este edificio, pues su límite de consumo, o sea, de demanda sea de no sé cuántos kilovatios. O quiero que la máxima cantidad de toneladas de CO2 emitidas sea de tantos. Es decir, todo eso al final, todos esos datos se meten en una batidora con unos algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Tampoco lo quiero hacer muy complicado. Simplemente lo que va haciendo es, yo analizo la curva de carga que tiene este edificio. Repito, este edificio puede ser un edificio de viviendas, un hospital, lo que sea. Voy midiendo constantemente, voy aprendiendo, voy analizando la curva de carga y en base a eso y a la predicción meteorológica y a las tarifas de mercado, etcétera, etcétera, lo que hago es optimizar el consumo que voy a tener. Es decir, si quiero autoconsumir, si quiero comprar de la red eléctrica, si quiero almacenar o cuando tengo que vender. ¿Vale? Esto sería un poco el aspecto de lo que es el sistema, ¿vale? Un sistema bastante a la vista, bastante sencillo de manejar. Digamos que todo va por dentro, esos algoritmos. Es muy sencillo, es una arquitectura donde vemos un software donde están representados lo que son todas las fuentes de generación, todas las fuentes de almacenaje y todas nuestras cargas variables. Conectado para la predicción meteorológica y las tarifas de mercado eléctrico. Y luego no me quiero meter, pero bueno, es que aquí aparecerán luego
nuevos mercados en este mundillo, que serán los agregadores de demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por no liar mucho la cosa, simplemente de forma visual, pues aquí vemos que sería la predicción meteorológica a 24 horas. Sé que voy a contar con sol. Perfecto, lo meto en el algoritmo. Esta que parece muy compleja, ¿qué es lo que está haciendo? Pues muy sencillo. Estoy viendo el precio de las tarifas. A ver, vosotros ahora, o nosotros en las viviendas, tenemos claro que tenemos el punta, valle y llano. Pero, por ejemplo, en edificios donde ya se compra en media tensión, pues a lo mejor tienen 6 tarifas. Entonces, analizando el precio de esas 6 tarifas, el sistema va a decidir si me interesa comprar energía, aunque la pudiera consumir, comprarla y almacenarla, para luego utilizarla cuando de verdad, según la curva de carga que tengo, me fuera a costar mucho más dinero que si la aporto con la energía almacenada de la batería, ¿vale? Y esto, que ya sí que parece que sea un galimatías, es muy sencillo. No sé si aquí el ratón... No. Bueno, pues digamos que donde pone reducción de picos de consumo, ahí vemos que la gráfica negra sería lo que mi sistema ha aprendido, que es la curva de carga de ese edificio, ¿vale? Va aprendiendo, a medida que va cambiando, pues se va adaptando, y vemos que hay una gestión de tarifas, como he comentado antes. Compro cuando la energía es más barata y la almaceno. Como veis en la venta, donde pone venta de energía, pues ahí tenemos el ciclo del autoconsumo, sería el ciclo que tenemos del sol. Y por último tenemos la reducción de picos de consumo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Compro energía cuando es barata. Como veis en el primer cuadrado rojo de la izquierda, aquí ya adelanto de que voy a tener un sobreconsumo. Imaginaros en un edificio de viviendas, la hora del desayuno en lo que todos están haciendo las tostadas o estoy poniendo no sé qué, es decir, hay un pico muy alto. Como yo previamente he comprado en una tarifa más barata, ese pico, como veis, lo bajo con la energía que suelto con la batería. Después, en las horas de sol, normalmente en edificios de viviendas, y más en España, el que más y el que menos, pues casi nunca hay nadie en casa. Es decir, es una energía que si solamente tengo un autoconsumo, es una energía que estoy tirando a la basura. Es decir, no la estoy utilizando. Justo cuando más sol hay, normalmente, yo no sé vosotros, pero de normal uno se va de casa sobre las 8 de la mañana y vuelve sobre las 7 de la tarde. Y en el resto de horas, a no ser que sea la hora de la comida, no se está utilizando nada más que el consumo de la nevera y algún aparato electrónico que se tenga conectado. Entonces ahí es donde el sistema, cuando prevé que no es necesaria la demanda, lo que hace es revertir esa energía a la red. Es decir, estoy actuando de prosumidor. ¿Qué consigo con eso? Dos cosas. Pues la primera, evidentemente, dar apoyo, como hemos comentado antes, a la demanda de energía de otros sitios. Es decir, suelto esa energía y que la utilicen otros, evidentemente se me va a comprar. Por lo tanto, va a tener un beneficio económico, ¿vale? Luego lo veremos, decir, bueno, si yo tengo una finca, ¿quién se encarga de vender la energía? Pues en todo este ecosistema están saliendo ahora nuevos modelos de negocio. Están las comunidades energéticas, evidentemente. Al final llegará alguien a vuestra casa y lo mismo que deja el cartelito de compro tu piso, pues vendrá alguien y dirá compro tu electricidad. Es decir, al final, toda esa electricidad que tú puedas dar a la red, se van a crear comunidades energéticas. Es decir, hay empresas que ya se van a dedicar a eso, van a investigar, bueno, pues vamos a ver cuánto eres capaz de darme y se cerrarán unos contratos. Y al final eso va a ir en beneficio de ese edificio, comunidad de vecinos, hospital o lo que sea, ¿vale? Y por último, y así ya no enseño más gráficas así un poco extrañas, hemos hablado de la parte de comprar la energía, venderla, pero por último vamos a hablar de las cargas flexibles. Las cargas flexibles, que es un poco una evolución más, imaginaros un hospital en el que me he marcado unos objetivos de no llegar a una demanda de no sé cuántos kilovatios y no llego. Y encima la autoproducción no me es suficiente, es decir, no voy a llegar a esos objetivos, pues el sistema es capaz de variar
algunos activos, como puede ser, por ejemplo, la climatización, decir, pues mira, durante X horas voy a bajar 1 grado la climatización, o si es un hotel, la piscina climatizada, o voy a bajar, decir, ciertas cargas variables, cargadores de vehículo eléctrico, también les bajo la consigna, es decir, voy a bajar mi carga para que pueda cumplir los objetivos que me he marcado de emisiones de CO2, ¿vale? Es decir, todo este compendio es lo que realmente es la microgrid, porque en lo que hemos estado escuchando, o sea, todo el mundo tiene claro, es decir, yo soy sostenible porque ya me he puesto unos paneles fotovoltaicos o porque ya tengo el agua caliente sanitaria de tal manera. No, hay que evolucionar, hay que ir a más, hay que convertir de consumidor a prosumidor. Es decir, hay la tecnología y los medios para incluso poder revertir energía hacia la red, de una forma muy, muy sencilla. Muy bien, pues a lo mejor viene alguien y dice, ostras, yo es que ya he hecho una inversión, ya tengo todos los paneles fotovoltaicos, no sabía que existía esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues algo muy sencillo. O sea, la microgrid al final coge las fuentes de energía renovables, tú ya tienes fotovoltaica, estupendo. Lo que sí que es el actor principal es el almacenaje. Bueno, pues se dota tu instalación de una batería y si encima dispones, esto sería más practicable para un edificio, de cargas variables, como por ejemplo cargadores en el parking de vehículo eléctrico, ya podemos hacer una pequeña microgrid. Como hemos visto antes, gestiona la batería comprando la energía y utilizándola, cargándola y utilizándola cuando es necesario. Cuando, por ejemplo, hay una alta demanda de vehículo eléctrico y no cumplo mis KPIs, bajo el consumo del cargador de vehículo eléctrico y ya tengo una pequeña microgrid que es un paso de gigante con respecto al autoconsumo. Muy bien, vale, pues ya tengo lo básico, pero ¿puedo ir un poco más? O yo es que tengo un edificio tipo hospital, ya es un terciario, que tengo otro tipo de cargas como climatización, etcétera. Perfecto. Aquí la digitalización es donde juega el papel hiperimportante, que es unirlo todo al sistema y que el sistema sea capaz, como hemos visto antes, de reducir el aire acondicionado, de reducir las cargas, o sea, todo tipo de cargas flexibles y además aportar más fuentes de generación. Pues, aparte de la fotovoltaica, añadir eólica, grupos electrógenos, las baterías de los AIS, etcétera, etcétera. Es decir, esta solución es escalable hasta llegar hasta el final, que sería, digamos, una solución más de una gran industria. Los ámbitos de aplicación, y estamos hablando de ciudades, pues desde el edificio, que ya hemos visto cómo se convierte en prosumidor, zonas residenciales. Aquí no sé si volver a hablar del pueblo del compañero. Es decir, muy bien, no, termino ya. Es decir, hay en ciertas zonas donde en el propio edificio no se puede hacer esto, pero sí que se puede poner, como hemos comentado, pues oye, un parque solar en una zona fuera de lo que es la zona residencial, pero que lo utilicemos como microgrid en terciarios industriales y poblaciones. Y hay algo muy rápido, y encima, ¿por qué nos interesa invertir ahora en microgrids? Lo primero y principal, impulso público, es decir, hay subvenciones. Segundo, la tecnología está muy madura, es decir, las placas solares llevan muchos años y la tecnología de informática también. Y luego, al final tú tienes que hacer una inversión, pero quieres saber en cuánto tiempo te va a retornar esa inversión, porque la gente tampoco es tonta. Dice, a ver, sí, yo soy sostenible, quiero invertir, pero ¿en cuánto tiempo? Pues aquí juega también un papel muy importante la subida de precios que estamos teniendo constante de las energías. Por lo tanto, cuanto más suba el precio de la energía, antes voy a recuperar la inversión que he hecho. ¿Vale? Y como último, pues comentar simplemente las soluciones Schneider para apoyar las microgrid, los inversores, centros de control de energía, las baterías, cargadores de vehículo eléctrico y, evidentemente, pues el cerebro de todo, que es el EcoStruxure Microgrid Advisor. Y ya está, porque así me ajusto al tiempo. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, José María. Quédate aquí conmigo, porque ya que no puede acompañarnos nuestro rector, ya que Paco Mora, que estaba aquí presente, ha tenido que salir porque sigue siendo magnífico nuestro antiguo rector, pues sí que me gustaría que me acompañaras en esta clausura. Una clausura breve, pero sincera desde el corazón.
¿eso qué significa? Pues que estoy muy satisfecho. Se han cumplido los objetivos que nos marcamos cuando empezamos con la organización de esta ya 9ª edición. Y tras manifestar que creo que ha sido un éxito el desarrollo de toda la jornada, desde el principio hasta el final, pues me queda agradecimientos pues a las empresas que han hecho posible esto, a nuestro público aquí presente del sector y muy reducido, pero sobre todo al verdadero protagonista, que es el ciudadano que está detrás de alguna pantalla digital, los que nos siguen online, porque hemos tenido que convertir esto online, que nos hace crecer más, ¿no? Estamos hablando de que más de 300 inscritos y, bueno, pues ya me han llegado felicitaciones, que lo que transmito es que ha sido un éxito cosechado por todos nosotros, un gran equipo. Me rodeo de gente buena y sale bien, no, es que esto no falla. Y, bueno, pues, de nuevo, en nombre del rector, pues quedan clausuradas esta 9 jornada, edición número 9. Habrá que hacer algo especial para la 10ª, un número redondo. Y gracias a todos, gracias.